Nacional. Nosotros acá pegamos el volantazo y nos vamos a recibir al secretario general de APUAP. Hablamos con el licenciado Nicolás Fernández, a quien le damos la bienvenida en este Minuto a Minuto. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días, bienvenido y muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo. Nos queremos adentrar en el paro provincial del día de hoy. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes, para toda su audiencia. Como bien lo decíamos, hoy los trabajadores del sistema de salud, entre esos ATSA, APUAP, AMRA y también ATE, realizan un paro provincial sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Es así? Sí, hoy estamos realizando una medida de fuerza en conjunto con el resto de los trabajadores de la administración pública en general. La mayoría de los sindicatos estamos hoy con medida de fuerza. Bueno, expresando un poco el rechazo a las imposiciones del Ejecutivo Provincial, al ofrecimiento, entre comillas, de un mísero 1,5 que ha realizado el gobierno, frente también, en nuestro caso, a los incumplimientos. Hay incumplimiento por parte del Ejecutivo Provincial a compromisos que ha asumido, y bueno, la necesidad de que se reabran inmediatamente la paritaria y el Ejecutivo Provincial haga un nuevo ofrecimiento que sea superador al anterior, tanto y en cuanto entendemos hay fondos suficientes y hay condiciones económicas objetivas que le permitan al Ejecutivo mejorar la propuesta salarial, ¿no? Plata hay en la provincia, estamos convencidos de eso, el propio Ejecutivo lo sabe, lo que falta es voluntad política de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores en general y en nuestro caso en particular de los profesionales, que venimos con una crisis de recursos humanos muy fuerte desde hace décadas y que se ha recrudecido en los últimos años. Fernández, ¿qué tal? Hugo Krasnogroda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, recién hablábamos con el diputado provincial Adriano Morone, lo consultamos por el tema de los salarios, lo consultamos por el tema del bono, digamos que había dado Santiago del Estero, las diferencias con Jujuy, y él lo que mencionaba es que, según él, Jujuy es la segunda provincia detrás de Salta del NOA que mayores salarios está pagando. ¿Ustedes lo ven así? ¿Qué opinan de la situación? Bueno, la verdad que no sé cuál es el parámetro que tomará el diputado Morone para hacer esa afirmación, ¿no? Nosotros no tenemos esos números. Lo que nos planteaba, como para adentrar un poquito en contexto, es que después de 30 años se logró el equilibrio fiscal en la provincia, justamente ellos abordando, ¿no?, desde el trabajo que viene realizando el Ejecutivo. Bueno, eso es correcto. Hay un equilibrio fiscal, incluso hay un ajuste. A ver, hay había déficit y hoy hay superávit. Eso no es imposible negarlo. El problema es a costa de qué es ese superávit, digamos, ¿no? El gobierno se jacta en este frente federal que ha formado con otros gobernadores de otras provincias argentinas. En el comunicado que ha hecho en sus propias redes, que Jujuy viene aplicando un ajuste sistemático que le permite tener en orden las cuentas. Bueno, efectivamente es así, la provincia ha logrado, y el propio informe de la cuenta de inversión del año 2024 que presentó el Ejecutivo en la legislatura, da cuenta de un superávit fiscal solamente el año pasado de 216 millones de pesos. También da cuenta ese informe que el Ejecutivo tiene ahorrado en diferentes fondos comunes de inversiones, compra de bonos y plazo fijo, alrededor de 397 millones de pesos. Todo eso es dinero que con el cual el Ejecutivo cuenta y que no ha gastado, digamos. El tema está y la discusión está en base a qué se logra ese superávit fiscal. Si ese superávit fiscal es en base al desarrollo y al crecimiento de la producción, de la industria y el desarrollo de la provincia, o ha sido un superávit fiscal producto del ajuste feroz que se ha realizado a la baja sobre los salarios de los estatales en general. Y nosotros lo que podemos dar cuenta por nuestra propia vida cotidiana es que ha sido lo segundo, digamos, ha sido producto de un enorme ajuste sobre nuestros salarios, de 7 años de pérdida constante del poder adquisitivo del salario, y lo que estamos poniendo en discusión es eso. Plata hay en la provincia. El informe de la cuenta de inversión del año 2024 dio cuenta de que el Ejecutivo pagó en conceptos de servicio de la deuda, de todos los créditos que tomó el ex gobernador
Morales pagó 94 millones de dólares el año pasado. 94 millones de dólares. Casi el presupuesto de todo el año de la provincia durante el 2024, y este año se prepara para pagar 105 millones de dólares. Es decir que evidentemente hay un ajuste feroz sobre la ciudadanía jujeña para garantizar el pago de las deudas. Y al mismo tiempo también esa cuenta de inversión da, valga la redundancia, da cuenta de las ganancias que han tenido las mineras el año pasado en la provincia y todos esos los sectores que explotan los recursos naturales en nuestra provincia, a tal punto que las ganancias de las mineras el año pasado ha superado lo que juntos han ganado sectores productivos de nuestra provincia como el tabaco y el azúcar, que son sectores productivos históricos en nuestra provincia. Bueno, la minera ha superado en ganancia a esos dos sectores productivos, pero ha dejado migajas en la provincia, pues nadie puede explicar en el Ejecutivo por qué esas empresas, muchas de ellas monopolios extranjeros, no pagan de regalía minera lo que pagan en cualquier provincia de la Argentina, que es el 3%, que es la ley de regalía minera que nos dejó incluso el menemismo. Pagan el 0,3%. Nadie en el Ejecutivo Provincial puede explicar eso. Por lo tanto, efectivamente hay un ajuste feroz en las condiciones de vida y en el salario de los trabajadores, los estatales jujeños en general, y un beneficio irrisorio, un beneficio escandaloso de lo que son los organismos internacionales de crédito y los monopolios internacionales, digo bien, que hacen negocio en la provincia, que se llevan nuestros recursos y que se llevan nuestras riquezas en detrimento de la calidad de vida de los jujeños, reitero, ¿no? Por lo tanto, lo que está de fondo acá, y esto es importante que lo discutamos los trabajadores y trabajadoras, porque si no nuestras demandas estamos condenados a ser eternos peregrinos de nuestras demandas, si no discutimos esta situación, para quién se gobierna, para quién se destinan los fondos que existen y hay en la provincia. ¿Es para mejorar las condiciones de vida de los jujeños y jujeñas, y entre ellos los trabajadores estatales y los profesionales, o se gobierna para los negocios y los compromisos internacionales de los organismos internacionales y de las empresas que vienen a saquear la provincia, ¿no? Eso es lo que nosotros ponemos en discusión cuando discutimos que plata hay en la provincia para dar solución a los reclamos, y que si no alcanza con lo que hay, también hay de dónde sacar, y que no se saque siempre y que no se corte el hilo por lo más delgado, que no se saque siempre de donde se saca, históricamente, que es del salario y del bolsillo de los jujeños y jujeñas. Fernández, le pregunto, hagamos una suposición, porque en realidad no es difícil de determinar. Últimamente las ofertas y las imposiciones del gobierno provincial vienen estando casi en sintonía igual con el índice de inflación nacional, y esta vez fue 1,5, casualmente coincidió con lo del INDEC. Todo indica que el de julio va a estar cerca del 2%. Supongamos que el gobierno ofrece 3%, 1% más que la inflación, pero todavía no llega a la canasta básica. ¿Ustedes aceptarían algo así o es canasta básica o nada? Mire, hay una discusión allí sobre el tema inflacionario que en realidad es relativo que el Ejecutivo esté llegando a cumplir con los índices inflacionarios. Si uno desglosa, la inflación general está dando esos puntos. De hecho, el mes pasado ha sido del 1,6, sí. ¿no? El ofrecimiento, en realidad el mes pasado hubo un congelamiento salarial y recién el ofrecimiento es de agosto para septiembre. Por lo tanto, la inflación en esos 2 meses va a superar el 1,5%. Pero además eso es relativo, porque si uno desglosa los componentes de la canasta básica que consume la mayoría del pueblo jujeño, los aumentos son superiores al índice general de precios. Los alimentos han subido el 3,5%, las energías un 4,5%, el transporte. Claro, es relativo el índice general de precios. Si uno desglosa, se da cuenta que todo lo que uno consume o los gastos comunes de la vida cotidiana de cualquier jujeño y jujeña, de cualquier trabajador o trabajadora, superan esos índices, son mayores. Entonces, es muy difícil que con la política salarial que va llevando adelante el Ejecutivo se logre equiparar realmente ese índice.
Y además hay un aspecto que nosotros lo planteamos en toda paritaria y que el Ejecutivo no puede desentenderse, que es el atraso histórico de nuestros salarios. Nosotros venimos de un ajuste a la baja de nuestros salarios de 7 años consecutivos, pese a que había fondos en la provincia, había superávit, para que esto no suceda. No se puede el Ejecutivo desentender de 7 años a la baja de nuestros salarios, que es lo que ha provocado que hoy los salarios de inicio de todos los escalafones en la administración pública, salvo el de la justicia y el de los funcionarios, esté por abajo del índice de pobreza o en algunos casos por abajo del índice de indigencia, digamos. Entonces, no se puede desentender el Ejecutivo de eso. Tiene que haber una recomposición salarial que atienda estas dos cuestiones, los índices inflacionarios reales, el que sufre y padece la ciudadanía todos los días y todos los meses, y el atraso histórico que venimos soportando. Tiene que atenderse esas dos cuestiones, porque además, repito, fondos hay para atender las dos cuestiones. No es que la provincia esté atravesando una crisis económica y bueno, hay que raspar la olla y no se sabe de dónde sacar. No, la provincia, dicho por el propio Ejecutivo, tiene superávit fiscal. Y si el superávit fiscal que tiene, con lo cual cuenta, que el superávit fiscal significa plata que tenés y no gastás, si no alcanza con eso, también hay de dónde sacar. Porque si las empresas internacionales, los monopolios internacionales, pagaran en la provincia de regalías mineras lo que deberían pagar y lo que pagan en cualquier otra provincia argentina, bueno, alcanzaría y sobraría para dar respuesta a la demanda de los trabajadores y para dar una mejor calidad de vida a la población jujeña. Porque en definitiva la pelea nuestra de mejores salarios y de mejores condiciones de trabajo repercute en la calidad de atención que brindamos a la sociedad. El sistema de salud en Jujuy se está cayendo a pedazos, más allá de que inauguren un tomógrafo o pongan en funcionamiento una ambulancia o alguna otra aparatología en la provincia. Los tomógrafos no curan, las ambulancias no hacen el acto sanitario, lo que realizan el acto sanitario es el equipo de salud, que está cada vez más precarizado, cada vez peor remunerado y con una crisis de recursos humanos muy fuerte. Entonces se tienen que atender todas estas cuestiones, porque plata, repito, no falta en la provincia, plata hay, lo que falta es decisión política de hacerlo. Bien, Nicolás, teniendo en cuenta justamente que abrís la puerta del tema salud, hay dentro de lo que es la Comisión de Salud un proyecto que tiene que ver con la ley de residencias médicas. Había un compromiso para que APUAP forme parte justamente del debate. ¿Finalmente se les dio participación o esto no pasó? Hasta el momento no ha ocurrido. Sí había un compromiso de integrantes de la comisión, diputados, integrantes de la Comisión de Salud, de convocarnos para escuchar al sector de profesionales, que tenemos mucho para aportar para esa ley. De hecho lo hemos hecho, por lo que ha trascendido en los medios de la reunión de ayer y del funcionamiento de la legislatura. Algunas de las cuestiones que nosotros propusimos están siendo tomadas, como por ejemplo la planta permanente para todos los residentes que finalicen las residencias en la provincia, para que se queden en la provincia, fortalecer o reconocer la formación. Las residencias son muy importantes en la provincia. La provincia tiene residentes que una vez que finalizan las residencias, en su inmensa mayoría, se van de la provincia. Hay que trabajar mucho para que esos residentes se queden y que puedan ser el recambio generacional en nuestro sistema de salud, porque tenemos una crisis de recurso humano profesional muy fuerte en la provincia. Tenemos una planta en general envejecida, muy agotada después de haber enfrentado la pandemia y que continúa siendo mal remunerada. Pero las residencias son muy importantes, hay que fortalecer las residencias. Nosotros hemos hecho aporte para mejorar el aspecto formativo y el aspecto laboral de los residentes. Hasta ahora no hemos sido convocados, espero podamos ser convocados y que se cumpla con la palabra empeñada por parte de los diputados para que podamos dar nuestras opiniones, nuestras propuestas y no nos enteremos de las modificaciones con la prepotencia del hecho consumado. Porque bueno, tenemos cosas para aportar y nos parece que es sumamente importante poder discutir, fortalecer las residencias en una provincia que necesita que sus residentes se formen
y se queden en la provincia. La provincia hasta el año 2017 era una de las provincias ejemplo en materia de residencias a nivel nacional, como lo era también en materia de concursos y de acceso al sistema de salud a través de los concursos. Lamentablemente, por la aplicación del Plan Estratégico de Salud, eso se ha perdido. A partir del 2017 se ha deteriorado muchísimo la residencia. De hecho, la inmensa mayoría de las residencias quedan desiertas en la provincia, y esto es un problema serio y grave, porque si no revertimos la tendencia, en pocos años nos vamos a quedar sin residentes, y los residentes son el corazón del sistema de salud. No hay sistema de salud que pueda funcionar sin sus residentes. Eso, perdón, hay un ataque... ¿Eso es por falta de que los residentes no quieren, por lo poco que le pagan, nos podríamos quedar sin residentes? Sí, en general es así. Primero que las residencias son muy exigentes, ¿no? Tienen una exigencia entre lo formativo y lo laboral casi de 14 o 16 horas diarias. Es muy exigente la residencia. Y lo que ocurre es que los residentes, una vez que finalizan, tienen mejores ofrecimientos y son tentados por otras provincias que les ofrecen mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. De hecho, un residente que termina en la provincia y se queda a trabajar acá, disminuye su salario, porque el salario de inicio de un trabajador en la provincia profesional está por debajo de la línea de pobreza. Y eso obviamente a un residente que busca por lo menos poder satisfacer sus necesidades básicas después de haberse formado casi 11 años, bueno, se va en busca de mejores oportunidades como lo haría cualquier trabajador. Entonces hay que mirar el problema de la residencia con una mirada integral. No es solamente un aspecto, sino que hay que mirarla de forma integral, y hay que hacer un trabajo no solo en las residencias, sino también en lo salarial, para que esos residentes que terminan en la R4 puedan quedarse en la provincia y se les pueda garantizar, por un lado, la estabilidad laboral, y por el otro, un salario digno que le permita cubrir sus necesidades básicas. Bien, teniendo en cuenta justamente todo lo que pasa a nivel nacional y el impacto, ¿no?, del Garrahan, tenemos entendido de que muchos chicos fueron repatriados nuevamente a cada una de las provincias. También tenemos entendido de que muchos son las niñas y niños que son derivados al Garrahan. ¿Tenés conocimiento de cómo es el panorama? Porque el materno infantil hizo derivaciones, se vieron campañas solidarias de chicos que necesitaban atención de este alto nivel que ofrece el hospital en Buenos Aires, pero lamentablemente estos niños vuelven acá con tratamiento ambulatorio. No tengo el dato preciso para poder darles en este momento. Habría que consultarle por ahí a los responsables del nosocomio para tener un dato preciso de cuántos niños han retornado para un seguimiento ambulatorio, un tratamiento ambulatorio. Evidentemente sí, la situación del Garrahan va a repercutir en las provincias, porque hay muchas patologías que es de pediátricas que solamente las garantiza el Garrahan. Por eso es importante que haya una resolución urgente de la problemática y de la crisis en el Garrahan. Ayer se aprobó la ley de emergencia pediátrica, esperamos que no sea vetada por el presidente Milei, como ha vetado la mejora jubilatoria y la caída del programa de discapacidad, el reconocimiento, digamos, de esas problemáticas. Esperamos que no la vete, porque es fundamental que el Garrahan pueda volver a funcionar con toda a plenitud, digamos, a pleno, que pueda volver a garantizar todo lo que venía garantizando el Garrahan, porque hay patologías que es imposible que sean abordadas por las provincias o por los hospitales cabecera de las provincias como la nuestra, ¿no? Que es fundamental que el Garrahan vuelva a funcionar. Es un hospital modelo, los mejores profesionales pediátricos están en ese hospital, los mejores del país, incluso de Latinoamérica, porque ha sido reconocido en Latinoamérica como uno de los mejores hospitales pediátricos, que vuelva a funcionar rápidamente, que pueda volver a aprovechar toda su infraestructura y toda su logística, que no veten la ley de emergencia pediátrica y que puedan los pacientes que se atienden allí retornar al hospital y poder seguir con su tratamiento, que es fundamental que lo hagan porque corren riesgo su vida. Bien. Si no lo hacen. Nicolás, te vuelvo a ubicar en el plano local, entendiendo de que hay distintas problemáticas específicas de cada sector. Preguntarte si plantean o por lo menos tienen presente continuar con las medidas de forma progresiva si es que no reciben respuesta satisfactoria ante los reclamos.
Bueno, nosotros y los gremios convocantes del paro de hoy esperamos que durante la semana que viene puedan haber ofrecimientos que superen el anterior, que sean mejores por parte del Ejecutivo Provincial, que puedan ser atendidas las cuestiones específicas de cada escalafón y que haya una propuesta de paritaria general superadora, y podamos tener una mesa realmente de diálogo, de consenso, una paritaria como está establecido legalmente, y que podamos avanzar en la solución de este conflicto, que el único camino para solucionarlo es el diálogo, y que se pueda discutir y buscar consensos en esas reuniones. De lo contrario, necesariamente los trabajadores van a expresar su malestar, van a expresar la necesidad que tienen de que se recomponga su salario, y bueno, no descartamos ninguna otra medida que nos permita poner en agenda la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso profesionales, de que sean atendidas sus demandas, y que la plata que tiene el Ejecutivo, que no planteamos que se deje de hacer en su totalidad lo que se venía haciendo, pero que se distribuya de otra manera, sea puesta para garantizar mejores salarios dignos, condiciones dignas de trabajo, que seguramente va a repercutir en mejor calidad de vida para la población en general. Bien, bien, bien. Nosotros agradecemos por la comunicación, vamos a estar atentos a todos los detalles. Desde ya esta comunicación que sale, ¿no?, justamente para el diario El Tribuno de Jujuy, FM Sol, nos aporta un panorama bastante claro, ¿no?, y siempre destacamos esto. Nicolás, hasta la próxima llamada. Bueno, muchas gracias por la comunicación, los felicito por el trabajo que realizan, y a disposición para cuando entiendan sea necesario o ayude un poco a expresar la situación de los trabajadores estatales en general y de los profesionales en particular. Les mando un abrazo grande. Igualmente. Ahí dialogábamos con Nicolás Fernández, el secretario general de la Asociación de Profesionales de la Administración Pública, APUAP, que nos adentraba justamente en las medidas de fuerza en el día de hoy, como bien lo decía él, distintos gremios haciendo visible, ¿no?, una situación latente que atraviesan los trabajadores, que no tiene que ver solamente con el salario, sino también con las condiciones laborales. Sí,